Soy José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso y autor de los libros Los Brujos del Poder 1, 2 y 3, Santos Populares, La Fe en Tiempos de Crisis y otros libros más. Hace 12 años mi intención era realmente hacer un libro sobre un perfil político del Bastián Gordillo, de cómo este personaje se ha mantenido en el poder tantos años. Me llamaron de la editorial para hacer un libro. Yo les insistí en varias ocasiones que sí podíamos hacer ese libro sobre esta mujer, de cómo es que tenía tanto dinero, cómo tenía tanta influencia. En resumen, me dijeron que no, porque ya tenían contratado a otros autores. Pero cuando les conté la historia del Bastián Gordillo y su viaje a África, vi cómo sus ojitos brillaron y me dijeron, ¿sabes qué? Mejor hacemos un libro sobre el tema, pero piensa cómo lo podríamos realizar. Cuando yo empecé a hacer este ejercicio de memoria, me di cuenta que tenía ya por lo menos 5 historias. 5 historias, y dentro de las cuales estaba Francisco I. Madero, Marta Sahagún, el Bastián Gordillo, el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, y el exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio. Pero tenía dos, digamos, retos. Uno es evitar que me demandaran. ¿Por qué? Porque de alguna manera me iba a meter en vida privada. Y la Constitución te lo permite, dice que tienes una libertad de fe y de creencia, ¿no? Y la otra era cómo traspasar, digamos, lo que es una anécdota para que se convirtiera en un hecho periodístico. Cuando empecé a revisar ya estas historias, me di cuenta de que precisamente se trataba de un fenómeno histórico y universal. Con eso salvaba un poco esta parte de la anécdota, pero tenía que resolver la otra parte, la parte judicial. Y entonces me planteé como lo que soy, un reportero. Dije, solamente voy a investigar aquellas historias en las cuales este tipo de influencia o de incidencia, más bien, cómo es que inciden estas creencias en decisiones políticas o públicas. Cómo incidían este tipo de creencias en decisiones de gobierno o en decisiones políticas. En ese momento me di cuenta que ya tenía incluso el derecho de poder hacer esta investigación. Entonces hice lo que teníamos que hacer, una investigación. Ya tenía el tema, ya tenía ciertos personajes, pero tenía que corroborarlos a través de distintas fuentes. Entonces me dediqué a buscar libros de viejo, a ver qué se había escrito al respecto. No se había escrito absolutamente nada. Comencé a buscar a los especialistas y tampoco tenían, ¿no? Nada al respecto. Y empecé lo que realmente es la labor más difícil, que es generar información, ¿no? Fui a la librería, fui a bibliotecas, hice investigación de campo, fui con las familias de algunos de los personajes, hablé a algunos de los estados donde tenían la información, la corroboré con las fuentes directas, en fin, que hice toda esta labor periodística de la comprobación y al final ya tenía la información. ¿Cuál fue lo más difícil? ¿Cómo contarla? O sea, porque podemos tener ya todos los datos, pero no sabemos cómo escribirlo. Entonces ahí fue cuando investigué también cuáles eran los libros más importantes de ese momento, y había 2, ¿no? El de Paulo Coelho, que es El Alquimista, y el otro, el de Dan Brown, que es el de Código Da Vinci. Y me di cuenta que era escrito como una novela policíaca. Es la mejor forma, ¿no? Entonces, la redacción o la escritura que hice fue a través de esta técnica de la novela policíaca. ¿Con qué idea? Me parece que todos los que escribimos en algún momento, ya sea reporteros o escritores o guionistas, lo que queremos es que nos lean. Si no nos leen, no tiene caso nuestro trabajo, no tiene un impacto social, ¿no? Entonces pensé en un lector anónimo, y ese lector anónimo no era otro más que yo mismo, ¿no? Yo fui mi editor.
Entonces iba escribiendo y iba viendo si es que tenía un impacto o no en mí, ¿no? Entonces cuando lo terminé, la editorial me dijo, ya, bueno, de hecho mucho antes, ¿no? Me dijo la editorial, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque te roban las ideas, lo pueden registrar a alguien más. Y el libro funcionó tan bien que se convirtió en un bestseller. Las dos acciones o dos hechos me corroboraron de que había tenido un impacto. El primero es que se hizo pirata. Lo vendían en los mercados, lo vendían pirata, ¿no? Entonces yo tenía mi ejemplar pirata. Entonces la editorial, pues, a la editorial pues no le agradó mucho. ¿Por qué? Porque es un impacto a sus ventas. Pero para el autor no. El autor se da cuenta de que su libro tuvo un impacto, ¿no? De que la gente lo lee. Y el otro gran logro fue que me empezaron a llegar historias de que había gente, sobre todo gente que no leía, que no le gustaba leer, pero que cuando tomaba el libro rompían récord. La mamá de una compañera reportera lo leyó en 2 horas y quería seguir leyendo, ¿no? Entonces, ese fue más o menos el proceso que yo seguí, y el interés que yo tuve fue que tuviéramos el conocimiento y tuviéramos la información de quiénes son los que nos están gobernando. ¿Por qué? Porque si tenemos más información al respecto, cuando tengamos que decidir, vamos a tener más conciencia, ¿no? ¿Quiénes son los que nos gobiernan? Y conforme fui investigando, fui descubriendo todo un mundo. O sea, cómo es que, al parecer, era una anécdota de que brujos, chamanes, espiritistas, etcétera, influían en los poderosos. Pero me di cuenta de que este es una constante histórica, y no solamente de México, porque el periodo que yo agarré fue un siglo, y en ese siglo estaba permanentemente, ¿no? No importaba que los personajes fueran católicos, socialistas o comunistas, o habían salido de Harvard o de la FES Zacatlán, ¿no? No importaba eso, sino que todos y cada uno tenían esta ausencia de seguridad y certeza, y eso al mismo tiempo, ¿no? Buscaban cómo tenerla a través de estos personajes. Y la otra parte me di cuenta que era un fenómeno universal. O sea, siempre se ha presentado en la evolución de nosotros como humanidad. Es parte de nuestro pensamiento mágico. Entonces, para mí se me abrió toda una ventana de investigación que me permitió hacer Los Brujos del Poder 2, donde amplío la parte, digamos, de la historia nacional, y esta última parte, que es una nueva edición, Los Brujos del Poder 3, donde le doy un especial énfasis a la parte internacional. ¿Para qué? Para decir que no se trata de un fenómeno de países subdesarrollados, como podían decir, sino también muy desarrollados, como es el caso de Francia con François Mitterrand, como el caso de Estados Unidos con Ronald Reagan, como el caso de Alemania con Adolfo Hitler, el caso de Inglaterra con Winston Churchill, en fin, ¿no? Hay esta permanente, digamos, naturaleza humana que se manifiesta con la necesidad de tener una creencia o una fe para poder tomar decisiones que son fundamentales para un grupo social muy amplio. Cuando yo me di cuenta, ¿no?, de que este tipo de personajes, por ejemplo, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, él cree, ¿no?, y es devoto de la Santa Muerte. Hasta ahí está bien, ¿no? Pues que cada quien crea en lo que quieras, ¿no? Pero cuando yo corroboré de que cada vez que iba a hacer un operativo policíaco, iba y le rezaba a la Santa Muerte, y después cambia, ¿no?, al Ángel de la Muerte, dije, en ese momento ya tiene una incidencia pública. En ese momento yo ya puedo investigar. ¿Por qué? Porque su creencia, su fe, su religión ya no se quedó en lo íntimo, ¿no?, sino que traspasó a lo público. En ese momento yo ya tenía la posibilidad de poderlo investigar y poder escribir. ¿Por qué? Porque es público. Entonces, yo me circunscribí solamente cuando este tipo de casos tenían un impacto en la vida pública o de gobierno. Si no tenían ese impacto, entonces no lo investigaba y me quedaba como anécdota, ¿no?
como un anecdotario. Hay muchísimas historias al respecto así. Y esas dije, esas no las voy a escribir. O sea, no me voy a meter en esa vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces sí me podían demandar. De todas las historias que están en los libros, que son más de 40, nadie me demandó.